A las 7:29 la tendencia es la carta de los exnegociadores de paz Humberto de la Calle y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, en el sentido de considerar un camino abierto a la impunidad la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de una amnistía general que el expresidente propuso para corregir los desequilibrios judiciales que se produjeron, según él, después de la firma del acuerdo de paz. Los negociadores dicen que esto llevaría a un daño irreparable a la investigación, a los procesos de juzgamiento de los responsables fundamentales de las violaciones de derechos humanos durante esos años de guerra, y que además iría en contra de los derechos de las víctimas, que tienen a saber la verdad, a gozar de un trato justo y, por supuesto, la reparación. Nos acompaña a esta hora el expresidente Álvaro Uribe. Expresidente, qué gusto tenerlo en Caracol. Buenos días. Doctor Gustavo, muy buenos días a usted, al equipo periodístico que lo acompaña en Caracol y a todos los oyentes. Expresidente, ¿qué opinión le merece la carta de la Calle y de Jaramillo cerrando las puertas, al menos desde su perspectiva, a la posibilidad de esa amnistía general que usted había propuesto? A ver, doctor Gustavo, si me permite hacer una introducción, y con mucho gusto le voy contestando punto a punto de las preocupaciones. El día que yo me reuní con el padre de Ru, yo le había dicho a él previamente, con todo el respeto, padre, yo no puedo reconocer la legitimidad de la Comisión de la Verdad ni de los órganos que surgieron de La Habana, porque el gobierno Santos, el doctor de la Calle, el presidente de la República desconocieron el plebiscito, se negaron a hacer un acuerdo nacional para reformar los textos de La Habana. Ellos se habían prometido que si ganaba el no habría acuerdo. Y nosotros, cuando ganó el no, dijimos, por favor, para que haya acuerdo, que haya un pacto nacional. Prefirieron apoyar a la FARC y enmendaron el plebiscito de la manera más antidemocrática. No hubo otro plebiscito, no hubo reforma constitucional ni ley, hubo una proposición en el Congreso. Entonces le dije, padre, le dije al padre de Ru, contribuyo con todo lo que usted quiera a hablarle. Yo no mantengo secretos, lo que le voy a decir es, todo es público, pero sin reconocer la legitimidad de la comisión. Así ocurrió. Habíamos avanzado mucho rato, eso se transmitió públicamente, y él vuelve con una tesis. Él en ocasiones es generoso conmigo, en ocasiones no lo comprende. Y me dijo, es que yo le he dicho a usted que usted es fundamental para la paz, me sobreestima. Entonces, ¿qué está pensando para la paz total? De padre, se lo va a resumir, doctor Gustavo. Pobreza del 42,5 es un peligro a la democracia. Segundo, este país necesita apoyar sin vacilaciones, sin pares y sigas. A la empresa privada es lo único que permite una política social sostenible. Esto del narcotráfico, padre, es destructor del Estado de Derecho, que necesita un Estado austero, sin corrupción, transparente. Un ejemplo es reducir el Congreso. No puede haber un país sin autoridad. Una cosa es la protesta, otro el vandalismo. Padre, muy grave. En este país matan a muchas personas por los señalamientos. A veces colaborador de la FARC, y van y lo matan. Uribe Paraco, 17 atentados. Padre, finalmente aquí hay un problema de desequilibrio judicial, esto que pasó con la FARC, etcétera. Usted mismo ha luchado mucho por la paz con el ELN, y le dije, padre, por ejemplo, estos señores de la FARC secuestraron niños, lo violaron, etcétera. No tienen ni un día de cárcel y tienen todas las libertades políticas. El que se robe una bicicleta lo condena. Así no lo lleven a la cárcel porque la condena es corta, por el solo hecho de estar condenado no lo pueden elegir. Padre, hay que corregir eso. Esa es la historia, Gustavo. Pregunte lo que desee, lo que tenga bien preguntar. Expresidente, ellos sugieren que en el marco del derecho internacional de carácter humanitario, en lo que tiene que ver con resolución de conflictos, las amnistías generales están mandadas a recoger. Lo que se impone es el respeto total a los acuerdos que un gobierno firma en este sentido, y que tarde o temprano ese tipo de caminos de amnistía general terminan hundiéndose y generando más problemas de los que supuestamente iban a solucionar. A ver, Gustavo, no hablemos de amnistía general. Hablemos de amnistía como una palabra
fuerte para generar un debate nacional y buscar una solución. Pero entonces hablemos de otro tema. Primero, a la FARC le dieron una amnistía total, un indulto total. Entonces ellos dicen que no es verdad que les hayan dado indulto. ¿Cómo que no? O amnistía. Si por delitos atroces como violación de niños no pagan un día de cárcel desde que reconozcan el delito, que es lo que hacía FARC, ¿cómo no van a reconocer lo que hacían? Y además tienen todas las libertades políticas. Esas son las consecuencias de la amnistía, esas son las consecuencias del indulto. Ellos siempre le negaron al país que fueran a conceder indulto, amnistía a delitos atroces, pero le dieron a los señores de FARC las consecuencias de la amnistía y del indulto. Ni un día de cárcel y al mismo tiempo toda la libertad para acción política. Segundo, entonces dicen, se quedarán los delitos atroces sin juzgar. ¿De dónde salen con eso? Se quedarán las víctimas sin reparación. Las dejaron sin reparación. En este proceso las dejaron sin reparación. Siguen sin reparación. ¿A dónde está lo que ha entregado la FARC? Es una mínima cosa. Eso es irrisorio. Eso es irrisorio. Expresidente, ahora, ¿usted es consciente de que los más perjudicados en una amnistía serían los militares que están incluso ya en la JEP, algunos contando muchos horrores, incluido, por ejemplo, el capítulo de los falsos positivos? Déjeme terminar esto y con mucho gusto le contesto eso. Entonces, yo recuerdo que nuestra ley de justicia, paz y reparación exigió la verdad y la reparación de las víctimas. Y se desmovilizaron 53,000 personas y no hubo que hacer daños institucionales. Paso a hablarle. La señora que me pregunta para saludarla, su nombre, señora, es... Mucho gusto, expresidente Vanessa de la Torre. ¿Cómo está? Ay, doctora Vanessa, no, con el mayor gusto. Los militares. Mire, primero, en el gobierno nuestro nunca hubo impunidad a los militares. Segundo, yo los defiendo, los quiero. Defiendo las Fuerzas Armadas de Colombia porque han sido democráticas. Las Fuerzas Armadas de Colombia no son el ejército de Videla en Argentina o de Pinochet en Chile o aquellos ejércitos dictatoriales de Centroamérica, como aquellos que tumbaron al presidente Arbenz en Guatemala. Nuestras Fuerzas Armadas han sido democráticas, no han estado al servicio de dictaduras y quienes han cometido errores han sido severamente castigados. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la JEP? Porque les dan un señuelo. Yo creo que al final del gobierno nuestro había 1.800 militares presos. Y una de las cosas que yo he buscado es que aquellos que lleven 5 años de pérdida de la libertad, con unos requisitos, digan la verdad, hagan un esfuerzo para reparar las víctimas, etcétera, puedan quedar en libertad condicional. Eso lo presenté muchas veces como senador. ¿Cuál es el problema de la JEP? Pero la JEP tiene varios problemas. Primero, impuesta por un grupo históricamente enemigo de nuestras Fuerzas Armadas, la FARC, por quienes ideológicamente los han apoyado. Segundo, un gran número de magistrados confesamente de esa orientación política. Ahí no hay imparcialidad frente a las Fuerzas Armadas. El señuelo de la libertad para reconocer delitos, ¿qué problema está produciendo? Hombre, el problema que está produciendo es que muchos militares, por mantener su libertad, los van a obligar a reconocer delitos no cometidos. Si la FARC reconoce un delito, reconoce lo que debía hacer. Un militar que reconozca un delito está reconociendo lo que no debió hacer en su deber ser. Entonces, a mí me parece que lo que quieren es, con una justicia parcializada, además espuria, porque nació de un golpe de Estado a la democracia, el desconocimiento del plebiscito, lo que quieren es amañar la verdad y decir, en Colombia había una política sistemática de asesinato de falsos positivos. A mí me parece muy grave eso. Y nosotros, no de ahora, desde hace mucho rato, hemos venido pidiendo esa reforma a la JEP, que por lo menos salgan de allí las Fuerzas Armadas, que las juzgue un tribunal independiente. Y eso no he encontrado acomodo. Entonces dije, si esto no tiene respaldo político, entonces busquemos un equilibrio.
pero no solamente frente a los militares. Busquemos un equilibrio con los colombianos del común. ¿Cómo así? Que el colombiano del común que se robó la bicicleta, ni siquiera le dan una oportunidad para que no reincida y pueda ejercer sus libertades políticas, y esa oportunidad. En cambio, a la FARC le perdonan. Todos los delitos atroces le dan elegibilidad política. Yo creo que ese es un privilegio muy dañino. Doctora Vanessa, piense qué va a pasar con el ELN. Piense que en la misma Comisión de la Verdad hay personas que señalan al Clan del Golfo como paramilitares. Y ese señalamiento es un reconocimiento muy grave, que llegará en algún momento a que alguien diga aquí que también tienen que negociar con ellos. O sea que aquí le dieron un privilegio a la FARC que hace mucho daño. ¿Usted cree que el ELN va a transigir por menos cuando de pronto exigen más que la FARC? O sea que aquí también hay que tener visión. Por eso lo que yo le hablo al padre de Ru es en el contexto de lo que me pregunta es qué se puede hacer para avanzar hacia la paz total. Y yo le hablo de esos 6 puntos, el primero de los cuales es la lucha contra la pobreza, acelerarla, y el 6º es corregir ese desequilibrio judicial. Por supuesto, estos señores que menciona el doctor Gustavo también hablan de la Corte Penal Internacional, tema al cual nos podemos referir. Expresidente, yo creo que es una discusión larga y queríamos conocer simplemente su opinión, pero antes de despedirnos me gustaría preguntarle si Oscar Iván Zuluaga es su candidato. Gustavo, hombre, yo tengo mucha preocupación por el tema de la política social. El presidente Duque encontró mal la economía. Con las decisiones que tomó, como la baja de impuestos, la economía se recuperó mucho en el 19, la afectó la pandemia, que venía recuperando, la frenó el paro, ahora se está recuperando. Se debió ampliar la política social en agosto del año pasado, no se hizo. Lo que se hizo fue bueno, pero quedó pequeño frente al reto. Después vino una propuesta de reforma tributaria muy grave que hizo mucho daño, y esta que es sana, que no afecta a la empresa privada, que es un esfuerzo sin afectar la confianza de inversión en Colombia, está muy demorada. Hombre, yo sí creo que el partido que es el partido de gobierno tiene que decir, bueno, que saquen rápidamente esta ampliación de política social antes de que hablemos de política, de electoral. En ese momento, con la política social en ampliación, esperamos que la apruebe rápidamente el Congreso. Estamos muy tardos en el tema, pues los propios candidatos se fijarán las reglas, a ver cómo hay un candidato y qué pueden hacer, qué puede hacer ese candidato en una coalición. Entendido, expresidente, muchas gracias, muy amable. A usted, Gustavo, a la doctora Vanessa y a todos los periodistas de Caracol y a los oyentes, muchísimas gracias.